¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase titulada El arte en Egipto. Antes que nada, habría que señalar algunas características generales de la cultura egipcia. Creo que la mayoría, aunque no sean expertos en historia o no sean egiptólogos o egiptólogas, la mayoría cuando menos ubicamos estos dos elementos claves de la cultura egipcia, que es la figura del faraón, como lo pueden ver en esta diapositiva a la izquierda. El faraón era, así se le llamaba al gobernante en Egipto. Y a la derecha vemos que otro elemento que le va a dotar de mucha identidad de Egipto, pues van a ser estos edificios, que son el edificio emblemático por excelencia de la cultura egipcia, que son las grandes pirámides donde eran enterrados precisamente los faraones. Entonces, tanto la figura del faraón como la figura de la pirámide son dos elementos muy distintivos de la cultura egipcia. Vamos a enfocarnos entonces vamos a ir mencionando tres factores que influyeron muchísimo en la producción artística en el antiguo Egipto. El primer punto habría que mencionar que es la religión. Va a ser la religión y específicamente va a ser la figura religiosa del faraón. Porque hay que entender que para los antiguos egipcios el faraón era a su vez una deidad. No debe sorprendernos que mucho del arte egipcio, es decir, escultórico sobre todo, pictórico y arquitectónico, pues gira en torno a la figura del faraón. Así como en la película de Toy Story 2, así como Woody entra a un cuarto, una habitación llena con puras cosas que hablan de él, pues así más o menos es el arte egipcio, ¿no? La mayoría del arte egipcio, entonces lo repito, gira en torno a la figura del faraón. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios creían que Faraón era el hijo de un dios y era a su vez un dios. Específicamente se consideraba que Faraón era hijo del dios Ra. ¿Y quién era Ra? Miren, aquí les pongo una diapositiva donde podemos apreciar cuáles eran los principales dioses que conformaban el panteón egipcio. Uno de los más importantes va a ser ese que ustedes ubican en la esquina superior izquierda. Ese es Ra, ese que tiene cuerpo de hombre, cabeza de halcón y un símbolo de un sol en su cabeza. Ese sería Ra y es nada más y nada menos que una deidad solar. Es el dios del sol y de la vida y fue uno de los primeros y más importantes del antiguo Egipto, que luego se va a fusionar ahí con el dios Amón y se va a convertir en el dios Amón-Ra. Pero por el momento, cuando menos hay que ubicar que el dios Ra es el dios Sol y es ese que en los jeroglifos, en el arte egipcio, aparece con cabeza de halcón y que en su cabeza lleva una figura de un sol. Otras deidades más muy igualmente importantes van a ser Osiris. Osiris es ese que aparece en los jeroglifos representado como una momia, como esas momias que vemos en los sarcófagos egipcios, y es el dios de la agricultura y la resurrección, ¿no? Porque de hecho hay un mito que se llama el mito de Osiris. Hay una historia por ahí que nos cuenta cómo Set, su enemigo, lo termina despedazando, lo mata y lanza todos sus pedazos del cuerpo, sus miembros, al río Nilo. Ya después la diosa Isis le va a ayudar a devolverle la vida, a resucitarlo entre comillas, ¿no? Entonces Osiris también era una de las figuras más importantes del panteón egipcio. Y hablando de Isis, pues es esa deidad femenina que ustedes ven ahí en la parte superior, justo en el centro. Y tiene un jeroglífico en forma de L en su cabeza. Era la esposa hermana de Osiris y era la diosa de la fertilidad, el amor y la magia. Por ahí podemos ver también a Horus, que es el que tiene también cabeza de halcón, pero en lugar de tener un solo en su cabeza, tiene una mitra, como ese gorrito, ¿no? Tiene una mitra o una corona. Y era hijo de Osiris e Isis, ¿no? Era el dios del cielo. Otras deidades que podemos mencionar muy importantes son Anubis, que es el que está justo debajo de Isis. Anubis generalmente sale en las películas de Egipto, por ejemplo, La Momia, El Rey Escorpión. Casi siempre ponen a Anubis como una deidad mala, aunque no necesariamente es así, lo vamos a ver después. Pero Anubis aparece representado con cabeza de chacal. Y Anubis es el dios de la momificación y es también el primero que te recibía en el mundo de los muertos, justo cuando te iban a hacer el juicio, ¿no? Antes de entrar al reino de Osiris.
Vemos a su derecha a otro dios que es el dios Thoth, que tiene cabeza de un ave llamada Ibis, y es el dios de la sabiduría y también de la escritura. Y ese también estaba ahí presente siempre en el juicio. Una vez que morías, él estaba presente en el famoso juicio o el peso del corazón del difunto. Vamos a hablar más de eso adelante. Estas serían entonces las deidades más importantes, pero volvemos. Faraón se consideraba hijo del dios Ra. Tiene sentido entonces que la mayoría del arte egipcio venere o exalte la figura del faraón. Más o menos es lo mismo que hacían los sumerios, ¿se acuerdan nomás? Sí, los sumerios o también los acadios, los asirios, con sus gobernantes, que ellos no les llamaban faraones, les llamaban, por ejemplo, los sumerios les llamaban Ensi a sus gobernantes. Ya vimos, por ejemplo, que en la cultura acadia sucedía más o menos lo mismo, por citar solo un ejemplo, con la figura del gobernante acadio Sargón II, ¿no? En la ciudad lo vimos con el arte de la ciudad de Jorshabat. Pero bueno, aquí el centro de todo el arte es el faraón. Y algo que nos diferencia ahora sí que a nosotros, a las culturas modernas, a nuestras sociedades que están más modernizadas, de las culturas de la antigüedad como la egipcia, es la creencia en la vida después de la muerte. Hoy en día cada vez es más común que las sociedades se vuelvan más secularizadas, es decir, que sean sociedades donde cada vez menos gente se adhiere a una religión en particular, o si se adhiere, profesa su religión de manera privada. Es decir, la religión pareciera ser que cada vez tiene menos un impacto público y se considera un elemento muy, muy privado nada más, ¿no? Entonces, en nuestras sociedades es más común que haya gente atea o agnóstica cuya cosmovisión sea más bien materialista y que por tanto crea que una vez que uno muera, estas personas creen que simplemente como somos materia, pues nada más nos vamos a desintegrar, nos vamos a volver pues polvito. Por ahí Evangelion dirían que nos convertimos en juguito de naranja, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que hoy en día cada vez es más común que la gente adopte una cosmovisión materialista y que crea que la muerte realmente es el fin de todas las cosas. Pero vemos que estas culturas de la antigüedad como la egipcia creían todo lo contrario. Creían que cuando uno moría, solo moría la parte física material, pero que había una parte de nuestra naturaleza, de nuestra identidad humana, que seguía existiendo más allá de la muerte física. Vamos a ver, así como la de Doctor Strange, ya ven que ahí se desprende el espíritu. Más o menos los egipcios creían algo muy similar a los cristianos de hoy en día que dicen que el ser humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu. Obviamente no le llamaban así. Los egipcios creían que todo ser humano estaba compuesto de una parte material y una parte inmaterial. Dentro de esa parte inmaterial, que era la que se desprendía del cuerpo una vez que fallecía, esta parte inmaterial a su vez, creían los egipcios que se conformaba de dos cosas, el Ba y el Ka. El Ba para los egipcios era el alma, la esencia o el corazón de la persona. Era lo más importante de una persona, el Ba. De hecho, vamos a ver que en el arte egipcio, sobre todo el arte muralístico y los jeroglifos, aparece representado el Ba de la persona como un corazón. Y el Ka era la fuerza o la energía vital que le daba movimiento pues, al cuerpo humano. Entonces, para los egipcios era muy importante que existiera un equilibrio entre estas partes que conformaban nuestra identidad humana. Pero la más importante, insisto, era el Ba, el alma de la persona. Esto explica hasta cierto punto por qué los egipcios momificaban a los faraones o a la gente de la nobleza. Entonces, esto explica por qué los egipcios momificaban a los faraones, porque ellos creían que en el más allá se iban a volver a reintegrar o a unir esas partes que momentáneamente se habían dividido durante la muerte física, ¿no? Porque ellos creían que antes de entrar al más allá, al reino de Osiris, el Ba y el Ka se iban a volver a unir al cuerpo, a la parte material de la persona, y por eso debía estar muy bien conservada, ¿no? Entonces ya saben, estas momias, por ejemplo las momias de los faraones, se conservaban bastante bien, se preparaban de manera muy, muy especial, muy sofisticada,
Era un arte muy meticuloso, ojo, no cualquiera podía realizar el proceso de momificación. Había gente encargada de eso, eran especialistas y se hacía de una manera muy curiosa, fíjense. De hecho, cuando se iban a preparar las momias, parte del proceso era sacarle todos los órganos. Algo muy curioso es que los egipcios a las momias les sacaban todos los órganos, incluso el cerebro para los egipcios no tenía tanta importancia, cosa que contrasta mucho con los griegos, ¿no? Ya ven que con los griegos lo más importante era el cerebro, la mente, la razón, pero para los egipcios ellos no tenían problema en sacarle el cerebro a las momias. ¿Por qué? Porque para ellos solo había un órgano que, o sea, el único órgano que ellos le dejaban a las momias, ¿cuál creen que eran? Pues el corazón, porque vimos que el corazón representaba al va de la persona. Entonces, para ellos el corazón era lo más importante. Ya saben, ahora sí que esto de las momias es algo muy famoso que todos ubicamos o relacionamos con la cultura egipcia. Por ejemplo, aquí vemos una fotografía de cuando encontraron la famosa tumba de Tutankamón. Y ya saben, a las momias por eso las cuidaban bastante bien, sobre todo porque eran las momias de los faraones y tenían que estar bien conservadas. Todas estas se hallaban siempre, se depositaban, ya saben, en estas estructuras llamadas sarcófagos. Y veamos, por ejemplo, los egipcios creían, además de la figura del faraón, otro elemento religioso que va a influir mucho en la producción artística va a ser la creencia en la vida después de la muerte. Los egipcios creían, fíjense bien, que una vez que uno fallecía, se separaba tu Ba y tu Ka, y que uno después de eso, su Ba, sobre todo el Ba, la parte inmaterial de la persona, cruzaba por el inframundo a través de una barca que se le conocía como la barca solar de Ra, del dios Ra. Ahí como lo pueden ver en este arte muralístico, en una tumba de una mujer. Vean cómo esta mujer ahí está siendo trasladada por la barca del sol Ra. Y vean cómo ya a su ladito alguien está portando el Ba o el corazón de esta mujer de la nobleza y cómo está siendo a punto de ser recibida por algunas deidades. Sobre todo veamos ahí a Anubis, que les dije que era esa deidad cabeza de chacal que te recibía y te preparaba para qué, para que te enjuiciaran y para que de esta manera se determinara cuál iba a ser tu destino eterno, dependiendo de tus acciones en la tierra, ¿no? Veamos aquí con un zoom, aquí observamos a esa mujer. Ahí está representado a su lado el corazón que está a punto de ser puesto en la famosa balanza de la justicia. Una vez que llegabas ahí al inframundo, pues ponían tu corazón o tu va en esa balanza de justicia y se pesaba, se ponía justo al lado se contrastaba con el peso de la famosa pluma de la verdad. Dependiendo de si pesaban más tus malas o tus buenas acciones, era el tipo de destino que te deparaba en el futuro. Si tus buenas acciones eran más que las malas, entonces tenías permitido entrar al reino de Osiris, pero si no, si te habías portado muy mal, pues ahora sí que ahí estaba esperando la diosa Amit, que es esa diosa que tiene cabeza de cocodrilo, y ella, si te habías portado mal, comía tu va tu corazón, sentenciándote así a una muerte eterna. Entonces aquí está resumido en esta diapositiva, es otro mural. Y aquí vemos en resumen todos los elementos de este juicio después de la muerte. Ahí está en medio la balanza de justicia. Vemos a Anubis, el dios de la muerte, representado. El va del difunto ahí está encerrado en un círculo negro. Ese es el va representado en forma de corazón, una vasija que contiene el corazón. Y al ladito y abajito, como un perrito con cabeza de cocodrilo, está la diosa Amit, que pues era la que si te habías portado mal, te comía ese corazón. Y al lado derecho está el dios Tod, el dios de la sabiduría y escritura, pues como metiche, ¿no? Que era él siempre llevaba cuentas, él iba anotando todo el proceso. Entonces era un mal momento, imagínense, o sea, era un mal momento para ser un criminal porque tarde o temprano y te iba a llegar la muerte y con ello que llegaba, pues el juicio final. Que en realidad los egipcios, ahora sí que la palabra para referirnos a este proceso del juicio en el que creían los egipcios que venía después de la muerte, a este proceso se le conoce como psicostasis, que es el peso del alma. Entonces,
Si te habías portado mal, pues agárrate porque ahí te venía el juicio final. Y si te habías portado muy mal, pues tu destino era que tu corazón, tu va, fuera devorado por la diosa Amit. Entonces, por eso mejor hay que portarse bien, por si acaso tenían razón los egipcios, ¿verdad? Y de hecho, este proceso, la psicostasis, todo lo que les acabo de explicar, hay una referencia a este proceso en la famosa serie de Marvel Moon Knight. Ahí aparece una referencia, aquí se los estoy poniendo brevemente. Si no lo han visto, véanla, se los recomiendo mucho porque varias de las deidades que ya mencionamos aquí aparecen en la serie y también ahí se ve escenificado el proceso de la psicostasis, justo en la escena donde les estoy poniendo la diapositiva. Y por ahí también hay otros dioses que no mencionamos, como Gonzu, ¿no? Que es el dios lunar. El segundo factor que influyó mucho en el arte, en la producción artística egipcia va a ser el factor social, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, la mayoría de los monumentos arquitectónicos que hoy en día nos deslumbran, como las grandes pirámides de Giza, la necrópolis de Giza, no fueron construidas por los faraones, a pesar de que las mismas pirámides lleven sus nombres, sino que los sujetos, los protagonistas o los héroes invisibles de la historia, los que estuvieron detrás de la construcción de todo este magnífico arte egipcio, van a ser los esclavos y la servidumbre, que pues eran el grueso de la población en Egipto en aquella época. Si han visto la película de El Príncipe de Egipto, pues sabrán a qué me refiero, ¿no? Que por cierto es una obra maestra de la cinematografía que hizo DreamWorks, ¿no? Pero eso es otra historia. El punto es que tanto los esclavos, que no eran sino esclavos que se habían sacado de las guerras, eran prisioneros de guerra, y los siervos, que eran los campesinos, pues eran la mayoría, constituían el grupo social más numeroso de la población egipcia, y ellos fueron quienes, ahora sí que fueron explotados por el faraón, y quienes al final de cuentas construyeron estas maravillas arquitectónicas en Egipto. Entonces el arte egipcio fue producido por estos dos grupos sociales. Específicamente este grupo social, llamados campesinos o siervos, en realidad se les decía en aquel entonces fela, como ustedes lo ven aquí en esta diapositiva. Suena más o menos como el fellow en inglés, ¿no? A fella, como más o menos como el equivalente del mate en Australia, por así decirlo. Entonces, detrás de estas grandes pirámides, que por cierto, no sé si ustedes sabían, pero tienen nombre cada una de las pirámides de Giza en Egipto. La más grande es la que ustedes ven en el fondo, que es la pirámide del faraón Keops. La del medio, que es la que estuvo dedicada a su hijo, que fue el faraón Kefren. Y la más chiquita, la que sale como por ahí sobrando más o menos, es la pirámide llamada Miserino, que está dedicada a otro faraón que nació décadas más tarde. Entonces, detrás de la construcción de estos monumentos arquitectónicos, que por cierto, no hay que olvidar que así no es como lucían originalmente estas grandes pirámides. Por ejemplo, aquí tenemos más o menos una reconstrucción digital 3D de cómo debió lucir más o menos la pirámide de Keops. Pues no hay que olvidar que originalmente muchos de estos monumentos tenían color, ¿no? Al igual que las estatuas, no solo la arquitectura, pero con el paso del tiempo fueron perdiendo esta característica que es la policromía, es decir, su colorido. La pirámide de Keops muy probablemente pues haya lucido de color blanca porque estaba recubierta con piedra caliza y además se ha sugerido que en la cúspide era completamente de oro. Entonces aquí más o menos un meme de quién es quién dentro de estas pirámides. Pues ahora sí que vemos aquí representadas como las cabezas de Ghidorah, a la pirámide de Keops, que es la más alta, luego la segunda en tamaño, que es Kefren, y la más chiquita pues es Miserino, la que todos menosprecian. El historiador griego Heródoto, quien es considerado por muchos el padre de la historia, llegó a sugerir que, voy a citar, abro cita, Keops ordenó a todos los egipcios que trabajasen para él. Trabajaban permanentemente en turnos de 100.000 hombres a razón de 3 meses cada uno. Entonces, tomando en cuenta estas fuentes de la antigüedad y otras más, la hipótesis tradicional a la cual se han adherido los egiptólogos o historiadores ha sido esta de que los que se encargaron realmente de levantar estos grandes monumentos pues fueron los esclavos y los siervos, ¿no? Como podemos ver, Heródoto sugiere que hasta 100.000 hombres llegaron a trabajar por turnos de 3 meses. Debió de ser algo
impresionante en caso de que realmente así se hayan construido las grandes pirámides. Y el tercer factor, además de la religión y el factor social, que explica la producción o que influyó en la producción artística egipcia, va a ser el medio ambiente o la geografía. ¿En qué manera? Bueno, por un lado, porque el hecho de que los egipcios hayan contado, por ejemplo, con el gran río Nilo, les facilitó mucho el traslado de piedras o de herramientas que eran necesarias para la construcción de templos, palacios y estatuas. Pero además el medio ambiente o la geografía también influyó en la producción artística egipcia en el sentido de que sirvió como inspiración. Esto lo vemos bien claro, por ejemplo, si analizamos las columnas egipcias, que hay historiadores que han sugerido que es muy probable que las columnas egipcias se hayan inspirado en los troncos de las abundantes palmeras que solían florecer pues en los oasis de Egipto. Entonces, como lo vemos aquí en este caso, vemos esta diapositiva, algunos vestigios arqueológicos de la famosa sala hipóstila del templo de Amón en Karnak, más o menos construido en el milenio, a partir del milenio 3 antes de Cristo, que obviamente estas columnas, como pueden ver a la izquierda en una recreación digital, pues tenían color. Y vemos que en los capiteles tienen algunos adornos en forma de plantas, endémicas de la región. Vemos aquí más imágenes, eran columnas muy altas, muy gruesas, de gran belleza, y vamos a ver que en general mucho del arte egipcio, sobre todo el arquitectónico y el escultórico, muchos de los adornos se inspiraban pues en la flora endémica, como lo podía ser las palmeras, la flor de loto que ustedes ven ahí en medio, y también en el papiro, que era muy abundante en la región. En resumen, vemos que la religión, la sociedad y la geografía influyeron muchísimo en la producción artística en Egipto. Todo esto está resumido en esta tablita. Y además, no es necesario que nos aprendamos las fechas exactas, pero cuando menos sí hay que aprender a identificar los principales periodos de la historia del Antiguo Egipto. Fíjense bien, la historia del Antiguo Egipto se divide en dos, en la predinástica y en el periodo dinástico. Y como su nombre lo indica, el periodo predinástico es aquel periodo en el que todavía no aparecían las dinastías de faraones y Egipto todavía no estaba unificado como un solo territorio. Ya cuando aparecen las primeras dinastías de faraones egipcios, ya a ese periodo se le conoce como periodo dinástico. Y el periodo dinástico a su vez se divide en tres periodos principales, que es el periodo del Imperio Antiguo, luego sigue el periodo del Imperio Medio y al final está el periodo del Imperio Nuevo. El periodo antiguo va más o menos del año 2000, 2670 a.C. al año 2250 a.C. El periodo medio abarcaría del 2050 al 1786 a.C. y el periodo del Imperio Nuevo del 1550 a 1069 a.C. Estas obviamente son periodizaciones más o menos exactas, varían dependiendo de la línea del tiempo que estemos tomando en cuenta. Pero en general entonces no hay que olvidar que el Antiguo Egipto tuvo esos dos periodos, el predinástico y el dinástico, y que el periodo dinástico se divide en antiguo, medio y nuevo. Vamos a empezar a hablar con más lujo de detalles sobre la arquitectura egipcia. Para empezar, habría que señalar que el material predilecto para los edificios egipcios va a ser la piedra, específicamente la piedra caliza, a diferencia que de Mesopotamia, que allá recordemos que no abundaba la piedra y que por eso tuvieron que usar más bien ladrillo cocido y no cocido. Acá en Egipto sí van a abundar las canteras de piedra, y por eso explica por qué el material predilecto van a ser las piedras calizas, que eran talladas en forma rectangular más o menos, bueno, estrictamente hablando en forma de paralelepípedo, y a estos bloques, grandes bloques de piedra que en promedio pesaban de 2 a 5 toneladas, estas piedras en forma rectangular o paralelepípeda, se les conoce como sillares o piedras de sillar, que son las que se usaban sobre todo para construir los grandes monumentos arquitectónicos como las pirámides de los faraones. Aquí lo observamos, o sea, no crean que eran piedritas chiquitas, no, eran tremendos bloques de piedra muy, muy pesados.
También, segunda característica de la arquitectura egipcia es que es una arquitectura adintelada, como pueden apreciar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del lenguaje arquitectónico? Que uno de los elementos sustentantes era precisamente el dintel, que es esa estructura horizontal que generalmente es sostenida por dos columnas o dos pilares. Para los que no se acordaban, esto es un dintel entonces, y mucho de la arquitectura egipcia recurría a ellos, los dinteles. Tercera característica principal de la arquitectura egipcia es que tiende a ser una arquitectura horizontal. Tienden los edificios egipcios a la horizontalidad, como lo podemos ver en este caso con este ejemplo del templo de Edfu, que era un templo dedicado al dios Horus y que fue construido en el año 237 a.C. Entonces la mayoría de los templos egipcios tienden a la horizontalidad. Más adelante les voy a explicar cuáles son las partes más importantes o típicas de un templo egipcio, es decir, la tipología del templo promedio egipcio. Vemos más imágenes, esta es la parte de entrada, vemos que ahí ya aparece el arte escultórico en bajo relieve, vamos a volver a eso después. Y otra característica de la arquitectura egipcia es que había varios tipos de columna. Los tipos de columna, pues ahora sí que variaban y se les llama de distinta forma dependiendo de los adornos que haya en sus capiteles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las columnas griegas? Cuando vimos el estilo corintio, jónico y dórico, pues más o menos así van a tener también los egipcios sus equivalentes. Los egipcios construyeron ahora sí que cuatro tipos básicos de columnas que fueron palmiforme, papiriforme, lotiforme y la columna atórica. Las primeras tres, como pueden darse cuenta, están inspiradas en adornos de la flora endémica de la región. Por ejemplo, las columnas palmiformes son aquellas columnas egipcias que en el capitel, es decir, en la estructura superior de la columna, tienen forma de palmera. Las papiriformes pues tienen forma de papiro en el capitel y la lotiforme es aquella columna que tiene la forma de un capullo, es decir, que una flor de loto que todavía no se ha abierto. La más diferente es la columna que tiene un capitel atórico, que se le llama así porque ahí en ese capitel aparece representado el rostro de una deidad egipcia que se llama Hathor, con H. Y Hathor era una diosa femenina asociada a la maternidad y al parto. Ahora, obviamente los egipcios no construyeron de la noche a la mañana el perfecto ejemplo de una pirámide egipcia, sino que más bien fueron construyendo varios tipos de edificios con el paso del tiempo y fueron perfeccionando el arte de construir pirámides. Pero vámonos a ver, vámonos cronológicamente. El primer tipo de edificio que construyeron los egipcios fue este que ustedes observan en esta diapositiva y se les conoce como mastabas. La mastaba más antigua de la que se tenga constancia es la mastaba de Sahara, que fue construida más o menos en el año 3050 a.C. Y como pueden observar, es como un prototipo de pirámide. Yo lo llamaría más bien un tronco piramidal, porque pueden observar que ya al menos ya aparecen ahí los bloques de piedra, los muros están inclinados ahora sí como talud, etcétera, etcétera. Entonces ese es el primer tipo de construcción egipcia. La mastaba tenía tres partes, o sea, su estructura interna se conformaba por tres elementos principales, que era el serdab, la capilla y la cámara sepulcral. El serdab era esa parte de la mastaba en la cual se colocaba una estatua que representaba y contenía a su vez el Ka, es decir, la energía vital del difunto. También había otra parte en el edificio que se le llamaba capilla, que era donde ahí se colocaban las ofrendas para honrar en este caso a los gobernantes. Y la parte más importante, que va a ser la parte subterránea, que era donde se colocaba el sarcófago de la momia del gobernante, la cámara sepulcral.
Y estas eran las tres partes más importantes. Tiene sentido que los egipcios colocaran esa estatua donde ellos creían que se contenía el Ka del difunto y que a su vez abajo enterraran a la momia, el cuerpo del difunto, porque no olvidemos que ellos creían que en la vida después de la muerte, en el más allá se iban a volver a unir el Ba, que ya andaba viajando por el inframundo, pero que antes de ingresar al cielo de Osiris tenía que reunirse o volverse a integrar en una sola esencia con el Ka y con el cuerpo. Por eso era importante preservar la momia y tener una estatua del difunto. Entonces, las mastabas fueron construcciones arquitectónicas que se erigieron sobre todo en el periodo predinástico, que también se le conoce como protodinástico o periodo tinita. Eh, por cierto, algo que no muchos saben es que en la misma necrópolis de Giza, justo al lado de las grandes e icónicas pirámides de Giza, vean nada más, vean cómo en el centro entre estas pirámides, precisamente ahí están construidas estas mastabas, que otra característica que tenían es que generalmente se construyeron como en calles, como en forma de calles o vecindarios, ¿no? O panteones. Es un vecindario de muertitos, por así decirlo. Vean, todas estas son las mastabas que se encuentran ahí precisamente abajo y al ladito de las pirámides de Egipto, de Giza. Vamos a ver ahora el tipo de edificios que fueron construidos en el periodo antiguo, que abarcó del 2686 a.C. al 2181 a.C. Fíjense bien, aquí vemos que la primera pirámide que estamos observando es una pirámide de tipo escalonada, se le conoce como la pirámide de Zoser, construida en el año 2260 a.C. Entonces aquí ya vemos un primer intento de ir construyendo una pirámide, pero todavía no se parece a las pirámides de Giza porque no tiene caras lisas, ¿verdad? Sus caras no son lisas, sino que es una pirámide de tipo escalonada, son más bien basamentos piramidales, más parecidos incluso a las pirámides de Mesoamérica. Esta pirámide escalonada fue construida en honor al faraón Zoser, que por cierto no olvidemos que siempre, justo debajo de la pirámide, siempre se colocaba una estatua del faraón, como la que pueden ver ahí al lado izquierdo. Y esta fue construida por un arquitecto muy famoso de su época, que se llamaba Imhotep, ¿sí? Imhotep, creo que así se llamaba incluso el que sale en las películas de la momia, donde sale el actor Brendan Fraser, ¿no? De hecho hay un meme de él, es el meme que tiene el señor Calvo, el que asesinó al faraón en la película de la momia, ¿no? Imhotep. Tiene un meme. Después de esta pirámide se descubrió la pirámide de Meidum, que más o menos es por las mismas fechas, el tercer milenio antes de Cristo. Y esta pirámide es un misterio porque está a medio construir, no se sabe por qué no se terminó de construir, pero vemos que es otro ejemplo de lo que probablemente debió ser otra pirámide escalonada. Después podemos señalar la existencia de las famosas pirámides de Dashur, que son dos. Como pueden observar, aquí aparece en la diapositiva una pirámide enfrente y otra atrás. La pirámide de enfrente se le conoce como pirámide acotada o romboidal, que por cierto, dato curioso, esta es la pirámide egipcia mejor conservada hasta la fecha, porque a diferencia de todas las demás, incluyendo las de Giza, esta sí ha conservado un pedacito, una parte importante de su recubrimiento con piedra caliza, cosa que no vemos en ninguna otra pirámide egipcia, pero a pesar de todo no tiene la forma estrictamente hablando de una pirámide como las demás, ¿no? Está como achatada, por eso es acotada y romboidal. La que sigue sí va a ser, es considerada la primera pirámide egipcia, o sea, ya perfeccionada, que es la pirámide roja, que es la que ustedes ven allá atrás. Les decía, ahí está, ahí se aprecia mejor que la pirámide acotada romboidal de Dashur, pues es la pirámide mejor conservada, porque aquí en esta foto sí se aprecia que se conservó gran parte del recubrimiento de piedra caliza. Y ahora sí, llegamos a las que son las pirámides más representativas de Egipto, las pirámides de Giza, y que sí tienen caras lisas, por así decirlo, superficies lisas, y son ahora sí estrictamente hablando, pues el mejor ejemplo de la gran pirámide egipcia. Y son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, que ustedes deben de saber que la pirámide de Keops, pues en su tiempo fue una de las 7 maravillas de la antigüedad.
Es la única que hasta la fecha sigue en pie, pobrecita, ya quedó solita porque sus compañeras, las otras maravillas de la antigüedad, pues se destruyeron con el paso del tiempo. Podemos mencionar aquí como en esta diapositiva, ya mencionamos por ejemplo los jardines colgantes de Babilonia, vemos por ahí el templo de Afrodita, creo que era, no, el templo, perdón, de Éfeso, está por ahí el faro de Alejandría, la estatua grande de Zeus, el coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es la única maravilla del mundo antiguo que ha permanecido en pie. Ya han pasado más de 4000 años, así como el meme de Titanic, ¿no? Y sigue solita. Es la única sobreviviente. Entonces, en resumen, podemos decir que todas las pirámides que vimos, pues son así, nos muestran cómo fueron los egipcios perfeccionando el arte de construir pirámides. Ya vimos que el prototipo más básico fue la mastaba, luego le siguieron la pirámide de escalonada de Zoser, luego ya más o menos bien fueron construidas las pirámides de Dashur, hasta llegar al ejemplo perfecto de la pirámide que son las pirámides de Giza, ¿no? Aquí están, les puse el meme, pero también les pongo las imágenes para que no se les olvide. Y ahora sí que es un misterio cómo fueron construidas estas grandes pirámides, porque fueron las pirámides de Giza, pues son un monumento hecho de manera casi perfecta. Hasta la fecha se preguntan los historiadores cómo es que se pudieron trasladar estos grandes bloques de piedra. Se ha sugerido que los bloques de piedra caliza se trasladaban por medio del río Nilo a través de barcazas o trineos jalados por mucha gente, porque la incógnita del misterio es que no sé si ustedes sabían, pero cuando estas pirámides se construyeron, los egipcios todavía ni siquiera habían descubierto la rueda. Entonces es un misterio cómo se edificaron. Hay quienes dicen que las pirámides se edificaron usando rampas y poleas, pero la verdad es que sigue siendo un gran misterio. Algunos por eso han sugerido todavía la hipótesis descabellada de que fueron alienígenas, o sea, así de bien fueron construidas que muchos siguen pensando que fueron construcciones extraterrestres. Y no solamente la parte exterior de las pirámides asombra, sino que las pirámides de Giza, como la de Keops, que es la más alta del mundo, fue la más alta del mundo. De hecho, la pirámide de Keops, dato curioso, fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo, creo, 14 o 15, que ya fue desplazada en altura por una catedral de la Edad Media o del Renacimiento. Pero hasta esa fecha era la más alta, pero no solo asombraba su tamaño, sino que las pirámides también asombran su estructura interna. Por ejemplo, veamos la pirámide de Keops, que se han descubierto ahí sus túneles, ya se han hecho excavaciones y exploraciones. Allá abajo hay un túnel que lleva a la parte baja, que es una cámara que no se sabe para qué estaba dedicada. Se ha sugerido que inicialmente iba a ser el lugar donde se iba a colocar la momia y el sarcófago del faraón Keops, pero que parece ser que al final se arrepintió y al final colocaron el cuerpo en la cámara que ustedes ahí en ese espacio que ustedes ven ubicado en la diapositiva, señalado como cámara del rey. Hay por ahí varios pasadizos, hay una cámara de la reina, pero aún se está debatiendo para qué servían. Y hay unos huecos por ahí, unos túneles que también hay unos dicen que servían como para que permitieran que el aire entrara, o que algunos sugieren que eran túneles que permitían que el alma del faraón saliera y se elevara hacia el cielo. Ahí vemos otra diapositiva más o menos de cómo es más o menos la estructura interna de la pirámide de Keops. Obviamente, pues lo más importante es la parte donde está depositada la momia. Y muchas de estas pirámides, pues obviamente están bien defendidas, contaban con sistemas de defensa, porque los faraones procuraban que en el futuro nadie les interrumpiera su sueño eterno, por así decirlo. Se preocupaban y buscaban que no fueran profanados sus cuerpos. Entonces para eso mandaban a diversos arquitectos que diseñaran varias trampas para evitar que los saqueadores de tumbas pues lograran profanar los cuerpos de los faraones. Y claro, existieron a lo largo del tiempo muchos ladrones o saqueadores de tumbas que buscaban, incursionaban en estas pirámides, hacían agujeros y entraban porque les interesaba conseguir el oro o los tesoros del faraón con los cuales eran enterrados los faraones. Pero estas pirámides contaban, por ejemplo, con una serie de trampas, por ejemplo, con cerrojos, pasadizos falsos, como una especie de laberintos,
trampas deslizantes de piedra que cuando entrabas ahí a la cámara del faraón te caía una piedra y te podía matar. Contaban con maldiciones, pozos llenos de cascotes, etcétera, etcétera. Había muchas trampas, de hecho sí hay evidencia de que alguno que otro ladrón eh, quedó muerto. De hecho hay una tumba, no recuerdo en cuál tumba, pero un arqueólogo descubrió que en una tumba, justo al lado del sarcófago del faraón, se encontró el cuerpo de una persona, los fósiles de una persona que probablemente le cayó una de esas trampas, una de esas piedras, porque porque el cuerpo de la persona parecía mutilado, los brazos aparecían de un lado y el cuerpo entero de otro, entonces es muy probable que este ladrón activó por equivocación una de esas trampas, le cayó una piedrota, le cortó los brazos y murió desangrado. Mala forma de morir, ¿no? Entonces era un oficio muy arriesgado, ¿no? Entonces así me imagino que esta sería la reacción de los saqueadores de tumbas cuando se daban cuenta que habían activado alguna de las trampas de las pirámides. Pobrecitos, era morir y no tener, no había celulares como para llamar a tu amigo y decirle, oye, sácame de aquí, ¿no? Entonces era una muerte asegurada y muy solitaria. Si te cachaban robando ahí algo de la tumba del faraón, obviamente esto se castigaba con la muerte, pena capital, y para cuando se sospechaba que habías participado en uno de esos proyectos de saqueo, pues te torturaban hasta sacarte la información y que confesaras, ¿no? Algo también asombroso de las pirámides egipcias es que estas están colocadas de tal manera que siguen la dirección de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y además se ha propuesto una teoría que algunos ya la han refutado, algunos la han desmentido, pero hay otros que aún definen la llamada teoría de la correlación de Orión. Y es esta idea de que estas pirámides, al parecer, las tres pirámides de Giza, fueron construidas siguiendo la orientación de la constelación de Orión, que es ese cinturón que ustedes ven en el cielo, esas tres estrellitas que forman un cinturón. Hay quienes dicen que los egipcios las construyeron esas tres pirámides justo cada punta, justo debajo de una de las estrellas que conformaban la constelación de Orión. Aunque ya sé, algunos historiadores y egiptólogos lo han desmentido como una mera teoría descabellada, porque han propuesto que las estrellas que hoy vemos colocadas como la constelación de Orión, pues en el pasado no estaban así. Ustedes deben de saber que con el paso del tiempo la ubicación de las estrellas cambia y por eso hay quienes dicen que esta teoría pues no tiene fundamento porque la constelación de Orión en aquel momento no se veía igual. Siguiendo como parte de la teoría de la correlación de Orión, hay quienes han sugerido que algunas estrellas, por ejemplo, Orión, la Osa Menor, la Osa Mayor, las estrellas polares, supuestamente en ciertas circunstancias del año, en ciertos momentos, la luz de estas estrellas se reflejaba o entraba por estos túneles que ya mencionamos en ambos lados, en ambas caras de la pirámide de Keops, y que supuestamente la luz de las estrellas ingresaba exactamente por estos túneles. Entonces, esto ha sido un misterio y eso ha llevado a que muchos propongan que las pirámides fueron construidas por alienígenas, extraterrestres. Otro elemento muy curioso es que las vértices de la cúspide de las pirámides representan lo que son los rayos solares y tiene sentido porque hay quienes han propuesto que esto significaba que el dios Ra, el dios solar, era como enviar el mensaje de que el dios solar, el dios Ra, estaba protegiendo, cuidando de su hijo aún después de la muerte, ¿no? Más o menos así como Yondu en su relación con Peter Quill, ¿no? Star-Lord. Más o menos así. Entonces, ahora veamos la arquitectura en el Imperio Medio. En el Imperio Medio, fíjense bien, ya va a haber como una transición en la arquitectura. Se van a seguir construyendo pirámides, pero que poco a poco se están convirtiendo más bien en una especie de templos, como es el caso del templo funerario de Mentuhotep II, que fue construido más o menos entre el 2009 a.C. y el 1959 a.C. Observen cómo este templo está construido justo a la ladera de una como montaña, un cerrito. Es un templo que fíjense bien ya está destruido, pero fíjense bien, más o menos debió lucir así, con una pirámide en la parte superior, pero ya ven que tiene varias terrazas y que tiende a la horizontalidad.
y que lo más importante es que este tipo de pirámide o templo ya es una transición hacia otro tipo de arquitectura que no les voy a decir el nombre todavía, pero es otra arquitectura que va a ser predominante en el Imperio Nuevo. Pero entonces en el Imperio Medio vemos esa transición, este tipo de templos que siguen usando pirámides, pero que ya se van construyendo justo al lado de las laderas de las montañas. Y ahora sí, ¿cuál fue el tipo de arquitectura predilecta o predominante en el Imperio Nuevo? Ahora sí vemos hacia dónde estaban transitando la arquitectura del Imperio Nuevo, pues hacia este tipo de edificio llamado espeo o hipogeo, que va a ser el tipo de edificio predominante en el Imperio Nuevo. El hipogeo quiere decir debajo de la tierra. Hipo es debajo, geo es tierra. Por ejemplo, el hipogeo de Hatshepsut, suena como Capsub, que fue construido por la dinastía 18 en el año 1478 al 1458 a.C. Veamos, se repite el patrón del imperio, de la arquitectura del Imperio Medio, que es construir estos edificios justo al lado de las montañas, de hecho ahí justo al ladito de ellas o de las montañas o cerros, se construyeron estos templos, pues ahora sí como debajo de la tierra o escarbando en las mismas montañas, ¿no? Vean nada más que usan algunas terrazas, unas escalinatas. Creo que el mejor ejemplo de un hipogeo es el hipogeo de Ramsés II, que fue construido en la dinastía 19, en el milenio 1, en el primer milenio antes de Cristo. Vean cómo estos templos, a diferencia de las grandes pirámides que ya vimos en el Imperio Antiguo, son templos que están construidos exactamente ahí en la montaña o en los cerritos, por así decirlo. Son estructuras subterráneas también. Vean, por ejemplo, el hipogeo de Ramsés, que tiene ahí una entrada que está adornada con unas estatuas que creo que representan al faraón o no me acuerdo si a Osiris o alguna otra deidad. Obviamente la entrada lucía originalmente llena de color con policromía, como ya lo hemos visto. Algo bien interesante es que fíjense bien, justo en la entrada había un pasadizo que estaba rodeado por columnas o por estatuas del dios Osiris. Y vean cómo en el fondo hay como una capillita, como un lugarcito donde hay otras estatuas más pequeñas, que son las estatuas de varias deidades. Si no mal recuerdo, están representados el faraón, creo que Amon-Ra, no me acuerdo si Imhotep, perdón, Thoth, o etcétera. 4 deidades por ahí de dioses egipcios, pero lo interesante es que o sea, lo construyeron este edificio de tal manera que 2 veces al año, creo que una en octubre y otra en febrero, justo la luz del sol entraba a través del pasadizo e iluminaba precisamente la figura del faraón, la estatua del faraón, lo cual es como un patrón que se repite, porque ya vimos que esto también está representado en la pirámide de Keops, de como esta idea de que el sol, el dios Ra, a través de sus rayos solares, está iluminando y protegiendo a su hijo, el faraón, aún después de la muerte. Algo fascinante y sorprendente. Justo al ladito del hipogeo de Ramsés II está también el hipogeo de su esposa, que fue Nefertari. Ahora sí que literalmente juntos hasta después de la muerte, hasta que la muerte los separe y al más allá, ¿no? Ahí vemos al lado izquierdo, ahí está al fondo el hipogeo de Ramsés II, al lado derecho el de Nefertari. Además, fíjense bien, vamos a ver también la transición hacia la construcción de templos, que ya no están estos edificios ya no están dedicados a los faraones, sino que son edificios que se centran en la adoración o la veneración de las deidades egipcias y que también siguen una tipología muy específica. Por ejemplo, observemos este que es el templo de Luxor, uno de los más bellos y antiguos y famosos del antiguo Egipto. Fueron construidos estos templos con las dinastías 18 y 19 en el primer milenio antes de Cristo. Observen cómo el templo en la entrada pues tiene un pasadizo que está adornado o está rodeado por las famosas esfinges. Siempre a la entrada de estos templos hay un obelisco y esas dos estructuras arquitectónicas que marcan la entrada del edificio, que se les conoce como pilonos, y además siempre hay estatuas en la entrada. Vean nada más, ahí nuevamente de noche se ve mejor. Ahí está una imagen de lo que queda del templo de Luxor, que ya vimos que estos edificios tienden hacia la horizontalidad.
Aquí está un desglose de lo que es el templo de Luxor. Justo ahí al ladito estaban conectados, el templo de Luxor está conectado. De hecho, el mismo pasadizo que está lleno de esfinges une a ambos edificios, el templo de Luxor y el templo de Karnak. Y el templo de Karnak tiene más o menos la misma forma, la misma secuencia, las mismas partes que el edificio de Luxor. También tiene esfinges y también tiene lo que ya mencionamos, ¿no? De hecho, podríamos decir que el típico templo egipcio estaba conformado por el obelisco que estaba en la entrada, un pasadizo de esfinges, como ya vimos, que rodeaba a las personas que estaban realizando la procesión religiosa. Vemos ahí las estructuras en la entrada, estas dos grandes estructuras que son como muros, pues son los llamados pilonos. Luego entraba, se vio un patio interior y había una sección llamada tanto sala hípetra como sala hipóstila. La sala hípetra era esa parte donde están, como ustedes pueden ver, esas estructuras adinteladas que eran como... La sala hípetra es donde abundaban estos dinteles, justo en la entrada del edificio, ¿no? Y la sala de hipóstila se le llama así como a esa parte donde pareciera que hay un bosque de columnas, puras columnas, sin dintel ni nada. Entonces, esa es la sala hipóstila o sala de las columnas. Todos los templos egipcios la tienen. Y la parte más importante que estaba hasta el fondo y era más pequeña, que era la cámara donde estaba ubicada el dios, ¿sí? Donde se rendía el culto a la deidad. Aquí vemos otra imagen. Ya lo Bloques explicamos. arrastrados con trineos de